con la grabación. Otra forma de clasificar lo que son los costos de la empresa es dependiendo del ingreso que generan y el momento en que lo generan. Es decir, puntualmente en qué periodo, en qué mes, en qué año se genera el ingreso y por tanto pueden ser contabilizados como un gasto o se transforman en un costo. Entonces tenemos acá el ingreso. Recuerden que el principal ingreso que las empresas tienen es por la venta de los productos que está elaborando la empresa, y a eso nos vamos a referir acá. Y acá haría entonces que tratar de determinar en qué periodo, en qué semana, en qué mes, en qué año o semestre se generó el ingreso. Obviamente cuando se genera un ingreso eso tiene que estar en un respaldo y estar asociado obviamente a determinados documentos, pero también está asociado a determinados costos y gastos que se incurren de parte de la empresa para generar este ingreso como tal. Es decir, sobre todo si estamos hablando de una empresa que es productiva, para poder vender yo tengo que haberlo fabricado para poder entregarlo, por ejemplo. A menos que yo venda en una modalidad de vender a futuro, donde me comprometo a producir una cierta cantidad y después entregarla y me pagan anticipadamente. Pero en general, al momento de entregar el producto que he vendido, tiene que estar elaborado. ¿Ya? Lo mismo pasa con una empresa distribuidora, también la empresa va a comprar los productos y después los va a entregar, y por tanto ahí seguramente se va a generar el ingreso para ellos. Hay algunas excepciones obviamente, pero en general, para que se obtenga el ingreso primero tiene que estar generado el producto. ¿Ya? Luego, cuando se genera la venta, y por tanto la empresa obtiene el ingreso, se está generando un costo de venta, y ese costo queda registrado dentro de lo que se conoce como el estado de resultados. El estado de resultados es un tipo de informe financiero que la empresa genera. La empresa genera varios tipos de informes financieros, como por ejemplo desde el balance general, donde la empresa separa lo que son los recursos que posee, que son activos, respecto a las obligaciones de deudas que posee con terceros y con lo que son los dueños, que son pasivos y patrimonio. Ese es un tipo de informe financiero. Otro tiene que ver con lo que estamos viendo acá, que son estados de resultados, también llamados estados de ganancia y de pérdida, donde ahí la empresa tiene que ir detallando cuáles son los ingresos que obtiene y cuáles son los desembolsos o gastos o pagos o costos que realiza para generar ese tipo de ingresos, para saber si tiene utilidad o no, de acuerdo a la actividad del ejercicio. En este caso, entonces, los costos, de acuerdo a esto, se pueden clasificar de tres formas. Vamos a tener costos que son inventariables o inventariados. Hay costos que pasan a denominarse gastados, porque ya fueron usados o ocupados. Y por el contrario, hay otros que se llaman costos capitalizados. Así que vamos a ver cada uno de ellos ahora por separado para explicarlo con un poquito más de profundidad. ¿Hasta acá dudas? Porque incorporé varios conceptos nuevos, digamos. Profe, el estado de resultado, ¿a qué se refiere con eso? Como a cuando cuantifican cuánto gastaron durante un periodo. Sí, el estado de resultados es un informe, que es un listado de cuentas, donde ahí se registran varias cosas que la empresa hace durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, puede ser durante un mes, un semestre, un año. Generalmente, cuando se hace los estados financieros en generales, los periodos de tiempo son anuales. ¿Ya? Entonces, ahí tienes varias cuentas. La primera cuenta que tú ocupas, hacia el lado colocas cuántos fueron los ingresos totales que tienes por motivo de venta. Después, a esos costos totales tú le restas lo que son los costos de venta, y eso te da un margen, cuánto es lo que tú estás ganando, obtienes de beneficio por la venta respecto a los costos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy elaborando un producto y fabrico 100 unidades de ese producto, y cada uno de esos productos, por ejemplo, lo vendo a 2.000 pesos, voy a tener un ingreso de ventas de 2 millones de pesos.
Ahora, para poder venderlo a 2.000 pesos cada uno, por ejemplo, yo gasté en la producción 500 pesos. ¿Ya? Y eso implica que voy a tener un costo total de 500.000 pesos. Entonces tengo un ingreso total por la venta, la producción y venta de estas 100 unidades, vendía a 2.000 por 2 millones de pesos a favor de la empresa. Le tengo que restar lo que gasté en la producción, que son 500.000 pesos, y me queda un beneficio inicial que tiene que ver con el margen de utilidad de 1,5 millones. ¿Sí? ¿Me sigue en el cálculo? Ya, bien. Entonces, Héctor, tú tienes ahí un beneficio de 1,5 millones. Ahora, ¿significa que la empresa tiene utilidades? La respuesta es no, porque además yo tengo que restarle todos los otros costos que se generan. Recuerden que hay costos de administración y venta, hay costos financieros, y hay otra serie de multas que la empresa a lo mejor va a tener que pagar, o va a tener que pagar, por ejemplo, compromisos financieros si es que pidió un crédito. Entonces puede ser que todos esos gastos que yo tengo que pagar adicionales suben más de 1,5 millones y al final la empresa tiene pérdida. O sea, puede tener utilidades desde el punto de vista del, del punto de vista de la producción y la venta, pero a lo mejor sus otros gastos son superiores o podrían ser inferiores. Si esos gastos no son menores de 1,5 millones, va a tener utilidades. Y ahí vamos a estar todos contentos teniendo utilidades y viene si ese impuesto interno dice perfecto, tiene utilidades, pague el impuesto a las utilidades, que es un 17, bueno, depende ahora, ha cambiado un poco, dependiendo del tipo de empresa, tengo que pagar un impuesto por utilidades. Entonces, todo eso queda registrado en lo que es este estado de resultados, que también recibe el nombre de ganancia y pérdida, porque al final, después de sumar todos los posibles ingresos que yo tenga, restarle todos los costos que se generan, los gastos o desembolsos pagados, yo puedo saber cuánto es la utilidad final que la empresa obtiene después del pago de impuestos. ¿Ya? En todo caso, Héctor, para tranquilidad de los demás, va a ser ayudantía hoy día y dentro de las cosas que él va a tratar en sus clases de ayudantía, tiene que ver con todos estos estados financieros para que ustedes lo puedan manejar de mejor forma. Él va a centrarse en la primera parte de las clases de ayudantía, tiene que ver con la parte de contabilidad. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, de acuerdo a esto, como les mencionaba recién, los costos se clasifican en tres categorías: costos inventariables o inventariados, los costos gastados y los costos capitalizados. Los costos inventariados son aquellos que se refieren a la producción de un artículo que está terminado, que se guarda en bodega, pero que todavía no ha sido vendido. Por tanto, como todavía no lo vendo, significa que no me ha generado un beneficio, no me ha generado una utilidad, y por tanto todavía son... ¿Aló? ¿Álvaro? No, tenía el audio abierto, disculpa. Perdón, pensé que iba a hacer una pregunta. Por tanto, son costos inventariables o inventariados porque cuando yo hago los estados financieros, no van en el estado de resultados, van en el balance como un activo. Así como entonces la empresa tiene un terreno, tiene el edificio, tiene la maquinaria que se van sumando como recursos, se suman también lo que son los productos terminados que están en bodega como parte de sus activos, pero que todavía no han sido vendidos, por tanto no han generado un beneficio aún. Y por tanto, estos quedan guardados en bodega y se acumulan al terminar la producción y se van acumulando hasta que no salgan después de haberse realizado una venta y se envían al cliente. Este tipo de costos inventariados o inventariables corresponden a lo que es lo que vimos inicialmente como costo del producto, lo relacionado con lo que es la mano de obra directa, las materias primas directas y los costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Por tanto, quedan ahí como parte de los activos circulantes en la empresa.
Posteriormente, por el tanto, si en bodega yo tengo almacenado 30 unidades que todavía no he vendido, cuando se vendan 10 de esas, van a salir de bodega, se bajan del inventario y se transforma entonces en un costo de venta. Y ahí en ese caso pasan recién al estado de resultado, porque yo en el estado de resultado voy a tener el ingreso de las 10 unidades que vendí, le resto los costos de las 10 unidades vendidas y tengo entonces el margen de beneficio que me genera la venta de esas 10 unidades vendidas. Pero las otras 20 siguen en bodega y por tanto siguen como un costo inventariado. Después tenemos los costos gastados. Los costos gastados se refieren a aquellos que se usaron en un periodo de tiempo determinado. Generalmente estos costos gastados no tienen una relación con lo que es la fabricación o la elaboración del producto y se tienden a denominar muchas veces de costos de no producción. Por ejemplo, acá entran todos los que corresponden a gastos de administración y venta. Esos son costos gastados porque el pago de sueldo vencido me refiero, o sea, si yo pago el día 30 de abril, los sueldos de abril, ya las personas ya trabajaron durante el año y por tanto ya se gastó eso. El pago de comisión, ya pagué las comisiones por las ventas que hicieron durante el mes los trabajadores y por lo tanto ya no generan ningún tipo de beneficio, ya lo generaron ya. Este tipo de gastos, de sueldo, de comisiones en general, son gastos del periodo, ya no van a generar un beneficio a futuro y por lo tanto van dentro de lo que es el estado de resultados. Y después tenemos los costos capitalizados. Los costos capitalizados se refieren a aquellos pagos, desembolsos que la empresa realiza en la compra de recursos, como por ejemplo puede ser maquinaria, infraestructura, vehículos, equipamiento, que permanecen dentro de la empresa, que se compran no con la finalidad de venderlo, sino que la finalidad de usarlo dentro de lo que es el proceso productivo. Acá estos activos fijos, digamos, pueden ser relacionados directamente con lo que es la producción, como por ejemplo maquinaria, eh, equipamiento, etcétera. Y hay otros que pueden tener relación o no con lo que es la producción. También aquí se deben contar los activos diferidos. Un activo diferido son aquellos pagos anticipados que la empresa realiza y que por lo tanto no ha recibido el beneficio de su uso. Me explico. Si yo ahora, para poder funcionar, hago un contrato de arriendo y pago anticipadamente 6 meses, ¿ya? Eso para mí es un recurso como empresa, es un activo. Es un activo porque no lo he ocupado. Cuando se ocupen, ahí pasan a ser costos gastados y pasan a la otra área, pero mientras estén pagados anticipadamente, son un activo para mí, son un recurso para mí que yo podría recibir beneficios de ellos. Entonces, arriendo anticipado, sueldos anticipados, ese tipo de cosas, le generan a la empresa algún tipo de... son considerado para ella un activo. También vamos a tener acá que estos tipos de costos capitalizables deberían generar en algún momento un tipo de beneficio. Sin embargo, acá va a ocurrir lo siguiente. Si estamos hablando de lo que es la maquinaria, si está la infraestructura o el equipamiento que la empresa compra y va a usar, debido al uso, esa maquinaria, esa infraestructura, ese equipamiento se va desgastando y por tanto su vida útil se va reduciendo. Incluso contablemente existen tablas de acuerdo que lo que permite impuestos internos para poder hacer una depreciación respecto a lo que son determinados artículos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo compro una camioneta para hacer el traslado de lo que son los productos terminados hacia los clientes o traer insumos a la empresa, obviamente con el uso la camioneta se va gastando en términos de neumáticos, en términos
de uso, la cantidad de kilómetros recorridos, por tanto, ese activo fijo se deprecia porque si yo lo quisiera vender 6 meses después, un año después, el precio al cual lo voy a vender va a ser bastante menor que al precio que lo pagué cuando está 0 kilómetros. Entonces, los activos fijos se deprecian y eso obviamente también queda registrado dentro de lo que son el estado de resultados. Y en el caso de los activos que son diferidos, estos se van amortizando, es decir, también se van como descontando a medida que se empiezan a acabar o se empiezan a agotar. Ya como les decía, si yo pago anticipadamente el arriendo durante los próximos 6 meses, a medida que los meses van avanzando, los meses que ya ocupé el arriendo, porque ya terminó el mes y los ocupé, efectivamente la propiedad, se acaban. Y en 4 meses más de los 6 meses pagados, anticipadamente me van a quedar solamente 2 por usar, pero otros 4 ya fueron usados, se amortizan en ese caso. En ambos casos, lo que son costos de activos que fueron amortizados o los activos fijos que fueron depreciados se registran como gasto del periodo y por ende se registran dentro de lo que es el estado de resultados. Para que se entienda mejor, es medio complicado realmente entenderlo así inmediatamente. Acá hay un esquema que espero que les pueda dar un poquito más de luz respecto a lo que estamos hablando. Tenemos que la empresa realiza una serie de pagos de desembolsos o a veces cambio de reducciones de activos. Y acá tenemos entonces, de acuerdo a esta categoría, 3 formas de clasificar los costos: costo inventariado, costos capitalizados y costos gastados. Los costos inventariados corresponden a todo lo que tiene que ver con la producción, como mano de obra directa, material directo, materia prima directa y costo indirecto de fabricación. Dentro de los costos gastados están principalmente los de administración y venta, que son necesarios de realizar para que se puedan vender los productos que están siendo elaborados por parte de la empresa. Los costos capitalizados, en cambio, se refiere a la compra de activos fijos y activos diferidos. En el caso de los activos diferidos, estos se van amortizando. En el caso de los activos fijos, estos se deprecian. En el caso de lo que es la depreciación de activos fijos, se van hacia lo que son el descuento de los activos inventariados y lo que es amortización hacia lo que son gastos de inversión y venta. De ahí se suman a lo que es el costo de venta, se consideran ahí, y todo esto después va al estado de resultado. Entonces, los costos inventariados, cuando se genera la venta, pasan a ser parte del estado de resultados. Si todavía no han sido vendidos, siguen dentro del inventario y están solamente dentro del balance general. Los costos del periodo, que son los gastos de administración y venta, son del periodo y van también en el estado de resultados. Y lo que es la amortización y la depreciación también son considerados como costos del periodo y también van al estado de resultados. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Deme un minuto. Voy a buscar acá. Vamos a ver.
Bien. ¿Se puede ver o no? ¿Ven la presentación que les puse a otra hora? No, profe, no se ve la otra. Ya, denme un segundo entonces para que la puedan visualizar. Estoy bajando otro PowerPoint para mostrarles lo que es un estado de resultados, a ver si se entiende mejor de lo que estamos hablando en esta clasificación de acuerdo eh, al ingreso que se genera y el periodo cuando se genera el ingreso. ¿Se ve ahora? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Se ve, bien. Bueno, dentro de lo que son los estados de resultados, esto lo van a trabajar con bastante más detalle con el ayudante, así que yo se lo voy a mostrar solamente para que espero que quede mejor entendido lo que habíamos conversado recién. Tenemos que los estados financieros muestran la realidad financiera de un periodo contable de la empresa, por ejemplo, puede ser un año. Y tenemos uno que corresponde a lo que es el balance general, también conocido como balance de situación financiera, donde yo muestro lo que son los recursos de la empresa que se denominan activos. Y al otro lado, a mano derecha, están las obligaciones que tengo que pagar, que se llaman pasivos, y las obligaciones con los días que se llaman patrimonio. La idea es que el total de activos, la suma total de los activos, sea igual a la suma del pasivo más el patrimonio. ¿Ya? Entonces, cuando yo les comentaba de que si yo estoy fabricando un producto y elaboro 30 unidades de ese producto, y solamente vendo 10 unidades, las otras 20 quedan en bodega. Esas 20 unidades que están en bodega van a quedar registradas acá dentro de lo que es el activo, en el balance general. ¿Ya? Son costos inventariables. ¿Ya? Sin embargo, las 10 unidades que yo vendí pasan y se registran en otro informe financiero que se denomina estado de resultado o de pérdida y ganancia. Acá está, bueno, puede que varíe un poco de una empresa a otra. Entonces, en el estado de resultado tenemos un primer ítem, una primera cuenta que es el ingreso por venta, por tanto ahí yo registro las 10 unidades que vendí por el precio de venta y eso me da el ingreso que la empresa recibe. A ese ingreso que la empresa recibe le tengo que restar el costo de las 10 unidades que fueron fabricadas y por tanto al salir de bodega y entregarlo al cliente se transforman en costo de venta y entran en el estado de resultado. Y la diferencia entre el ingreso por venta y el costo de venta me genera esta margen de beneficio, margen de utilidad que es por la venta, también llamado margen de explotación. Sin embargo, como les mencioné recién, eso no significa que la empresa tenga utilidad necesariamente, porque a eso tengo que descontarle los otros gastos que también van a estar resultados, que son los gastos gastados, los costos gastados, como les mencionaba, como los gastos de administración de venta,
al hacer eso me da el resultado de la operación de la empresa. Por tanto, puede ser que una empresa tenga un resultado operacional positivo, pero a lo mejor si tiene demasiadas deudas que son deudas de tipo no operacionales. Por ejemplo, lo que son costos financieros. A lo mejor está pagando créditos, está pagando que son muy altos, ¿ya? Y eso puede llevar a que el resultado final sea un resultado negativo, va a tener pérdida. O por el contrario, podría tener utilidad antes de impuestos. Y a esa utilidad hay que restarle el impuesto a la renta, dependiendo de el tipo de empresa, a partir del 2018 de un 25%, pero hay otras que pueden pagar un impuesto mayor según el tipo de empresa, y ahí recién tengo lo que es la utilidad neta. Por tanto, este documento que es el estado de resultados es distinto a lo que es el balance general. En el balance general van las 20 unidades que están en bodega sin vender, que son costos inventariados, pero los costos gastados y los costos capitalizados, dependiendo cuando hayan sido depreciados o amortizados, también se suman o se restan acá. ¿Ya? Puntualmente, después del resultado operacional, ahí se van restando lo que es la amortización y lo que es la depreciación. ¿Ya? Bueno, esto se lo va a desarrollar mucho más intensamente en las clases ayudantías, pero por lo menos para que ya tenga una primera aproximación, para que se entienda, digamos, de qué se trata cuando hablábamos de los costos que son, van en el estado de resultado o no van en el estado de resultado. ¿Queda un poquito más claro? ¿Se entendió mejor? Ya. Bien. Para terminar con lo que es esta tipificación y clasificación de costo, vamos a ver ahora otra clasificación que se aplica desde un punto de vista que es económico. ¿Ya? Desde el punto de vista económico, también es posible clasificar los costos que se generan en la empresa en dos categorías puntualmente, que son costos exclusivamente económicos y no contables, pero que son sumamente útiles para lo que es la toma de decisiones. Acá vamos a tener el primer costo que se llama costo de oportunidad y otro que se llama costo hundido. El costo de oportunidad se genera debido a lo siguiente: yo cada vez que tomo una decisión entre varias alternativas, cada una de esas alternativas que yo analizo me generan o podrían generarme algún tipo de resultado favorable, algún tipo de beneficio, algún tipo, digamos, de gratificación, porque estoy satisfaciendo a lo mejor una necesidad con ello o estoy solucionando una dificultad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que no tiene que ver con la empresa necesariamente, sino que con la decisión de una persona. Según ustedes, un día de mucho calor, de mucho sol, ahí estamos nosotros bastante, digamos, acalorados y tenemos la posibilidad entonces de salir 5 minutos del trabajo y comprar algo para saciar nuestra sed, ¿ya? Por tanto, yo tengo las dos posibilidades: puedo comprar un helado o podría comprar un jugo. Yo sé que hay otras bebidas, pero como estamos trabajando no podemos tomar de las otras bebidas todavía porque tenemos que volver después del trabajo. Si consumo helado, eso me entrega cierto bienestar porque me está satisfaciendo este calor, digamos, además me podría seguramente alimentar y por tanto me entrega bastante beneficio. Y por otro lado tengo la posibilidad de tomar un refresco, una bebida, un jugo que está helado y también me va a entregar un beneficio en términos de que me va a bajar el calor y la temperatura que tengo, por tanto me voy a sentir bastante mejor. Entonces, pero como tengo poco tiempo, o tomo un jugo o me compro un helado o como un helado, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿A qué refieren ustedes, el jugo o los helados? Samuel prefiere un jugo, los demás quieren jugo, quieren helado.
Francisca le gustan los jugos también. Diego jugo. Álvaro también le gustan los jugos. Ya, bien. Héctor también el jugo. Carlos dice depende del precio y la cantidad de dinero que tenga. Ya, sí, supongamos que el ingreso que tienes tú alcanza para comprarte uno u otro. El problema que tienes tú es que no tienes tiempo para consumir los dos porque saliste 10 minutos de la oficina y tienes que volver después, digamos, al trabajo. ¿Ya? Yo prefiero helado, entre paréntesis, ¿eh? Pero cada uno, digamos, en función de lo que encuentra que le entrega beneficio. Supongan ustedes que yo puedo cuantificar en términos de dinero el beneficio que me entrega cada uno. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que el tomar un jugo me entrega una satisfacción de 100 unidades, unitarias o otras, digamos. Entonces ese es el beneficio que me entrega, 100 unidades de satisfacción. Y el jugo me entrega solamente 80. Por tanto, si yo soy racional y lógico, voy por el jugo que me entrega más satisfacción, 100, respecto al helado que me entrega 20, que son 80. Entonces voy y me tomo el jugo. ¿Qué implica entonces? Que yo voy a sentirme mejor, tomé un jugo, recibí este beneficio, pero acabo de sacrificar 80 unidades de satisfacción de no haber comido el helado. Ese es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad se refiere al bienestar, a la satisfacción que yo dejo de tener cuando desecho una alternativa, la mejor alternativa que rechazo, porque obviamente estoy optando por una que es mejor que esta. Si yo tuviera, por ejemplo, tres posibilidades, a lo mejor son helados, a lo mejor es agua mineral, podría ser jugo, podría ser una bebida, y por tanto puedo tener más alternativas. Si yo sigo y soy consecuente de seguir tomando jugo, y de las alternativas que rechacé, la mejor que rechacé, ese es el costo de oportunidad, porque ese es el bienestar que ya no recibo de parte de ella, es el beneficio que ya no voy a obtener de parte de esa alternativa que tuve que rechazar y que es la mejor entre todas. A eso se refiere con el costo de oportunidad. Por tanto, este costo es un costo del punto de vista económico, pero no contable, porque no se contabiliza dentro de la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo que ir a una reunión, no sé, pues son ustedes que voy a una reunión de Santiago, que voy con un cliente, tengo que estar mañana a las 12 del día en el local para hacer el negocio, y voy en el auto y pincho un neumático, y entre cambiarlo, y me demoro, y al final cuando llego a Santiago, llego con 1 hora de atraso y el cliente se fue, y perdí el negocio. Desde el punto de vista contable, yo no puedo contabilizar un ingreso que nunca tuve, ¿ya? Pero desde el punto de vista económico, sí, yo me doy cuenta que acabo de tener una pérdida de una alternativa que no pude aprovechar porque la acabo de perder. Ahí se genera entonces un costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad siempre está asociado a la toma de decisiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo tomo una decisión, tengo que elegir entre alternativas distintas y las que dejo de lado, a lo mejor de ellas que no opté por esa, va a ser mi costo de oportunidad. En este sentido, entonces, para que exista costo de oportunidad, se tienen que dar dos condiciones en forma simultánea. La primera tiene que ver con que exista más de una alternativa. Si yo, cuando tomo una decisión, tengo solamente una posibilidad, una alternativa y nada más, obviamente yo o tengo que tomar esa alternativa o tengo que tomar esa alternativa, no tengo ninguna otra posibilidad, por tanto ahí no existe costo de oportunidad. Pero si existe dos o más, ya van a haber alternativas que van a quedar rezagadas o rechazadas y por tanto ahí se genera costo de oportunidad de la mejor alternativa que rechacé. Y lo otro, de todas las alternativas que tengo, tienen que ser posibles o factibles de ser seleccionadas o ocupadas en algún momento. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el caso del helado, digamos, si alguien dice, no, yo quiero tomarme una cerveza, no, en este caso no es una alternativa factible porque tengo que volver a trabajar, por tanto no puedo tomar licor para llegar a trabajar, digamos, posteriormente. O no se debería, digamos, ¿ya? Yo sé que ustedes no lo van a hacer, digamos, así que no sería para usted una alternativa factible o alcanzable. Entonces, esos son los dos requisitos que deben darse en forma simultánea para que exista un costo de oportunidad. Entonces, como les mencionaba, este costo de oportunidad siempre va a existir cuando hay que tomar una decisión, cuando hay que hacer una elección entre alternativas distintas. Yo escojo una, la que me brinda mayor satisfacción, mayor beneficio, y de las que dejé de lado, de las que rechacé, la que me entrega la mejor sería mi costo de oportunidad. ¿Se entiende la idea? Sí, bien.
También, junto con este costo de oportunidad, existe otro costo que también tiene que ver con la toma de decisiones que se denomina el costo hundido. El costo hundido se refiere a aquellos pagos, aquellos desembolsos que yo realicé, que ya ocupé, que ya fueron pagados o gastados y que no voy a poder recuperar. ¿Ya? Por tanto, puede ser un gasto en términos de dinero. ¿Ya? Yo pagué por algo. ¿Ya? Como les decía, supongan ustedes que yo me iba a ir de vacaciones, ahora en el mes de abril, compré los pasajes, digamos, hace 6 meses atrás, ya están suspendidos los vuelos y yo no puedo volar en otro periodo, por tanto, no voy a poder volar y hablo con la compañía me dice, perfecto, yo le devuelvo, pero solamente le devuelvo el 70% de lo que usted pagó y por tanto acabo de perder el otro 30%. Eso es un costo que ya no voy a recuperar, es un costo perdido, es un costo irrecuperable o un costo imborrable. ¿Ya? Si yo con un grupo con 2 amigos más formamos un emprendimiento y, por ejemplo, pagamos el arriendo de un local por los próximos 6 meses y ya han pasado 5 meses, por ejemplo, y el negocio no ha dado la rentabilidad que nosotros esperábamos tener, los 5 meses que ya ocupé no los voy a recuperar. El tiempo invertido, las ganas que yo tuve que dedicarle a este negocio, todo lo que tiene que ver con el empeño, el sacrificio, la hora de trasnoche que pasé, son costos que ya no se recuperan. Y por tanto pasan a ser parte de un costo hundido. Entonces, acá hay que tener cuidado con los costos hundidos porque a veces implica incurrir en una falacia que se llama la falacia del costo hundido. Me avisan que queda menos de un minuto, así que voy a dejarlo hasta acá. Nos conectamos para explicar el ejemplo, digamos, del costo hundido y para que se entienda mejor. Tengo la impresión que solamente se incorporó Álvaro ahora para dejarlo presente. ¿Hay alguien más que se haya sumado para dejarlo presente en la lista? ¿No? ¿Nadie más? Bien, nos vemos entonces en un minuto, porque esto se va a apagar en cualquier minuto y nos vemos nuevamente.